El presidente López Obrador dijo que el tema de la detención del Mayo y la carta que involucra al gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, han servido para avivar los ataques en su contra. Que volvió ya el hashtag de narcopresidente AMLO. Y que seguramente algo del dinero que se usa para posicionar este hashtag viene de los Estados Unidos. Ya volvieron a inyectarle dinero y yo estoy interesado a ver de dónde viene ese dinero, quién bombó, o sea, ¿es de Estados Unidos? ¿Es de alguna asociación de los bloques de derecha en el mundo? ¿Es de los que no nos quieren? Ese es el colmo, ¿no? Que un gobierno amigo, vecino, esté financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Intervencionismo. Tengo en la línea a Héctor de Mauleón, periodista, analista, escritor. Querido Héctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué te está pareciendo lo del Mayo Zambada, la bomba después de la carta y lo que ha generado políticamente en Morena? La última vez que te entrevisté, hace unos cuantos días, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sin saber cómo fue que el narcotraficante más antiguo y más importante de México, Ismael El Mayo Zambada, y uno de los jefes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López, quedaron bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos. El presidente se quedó, no solo sin datos, sino también sin los otros datos. Hoy dijo en su mañanera lo único que puede decir: que tras la entrega pactada por la compleja operación que dejó en poder del Departamento de Justicia a ambos narcotraficantes, no se han desatado enfrentamientos entre grupos criminales de Sinaloa y Durango. Todo lo demás es oscuridad. Ayer, de plano, se vio obligado a confesar: a los amigos se les tiene paciencia y no hay que desesperarnos. Aunque el presidente afirmó que su gobierno representa al pueblo y no es títere ni pelele de ningún gobierno extranjero, finalmente un gobierno extranjero, el de Estados Unidos, decidió bajarle la cortina luego de 6 años de desplantes, de burlas y de una retórica supuestamente nacionalista que no hacía sino disimular las omisiones, las complicidades, la permisividad y la falta de resultados de su política de abrazos. Finalmente, el Departamentito de Estado, como lo llamó AMLO en una mañanera, se cansó de esperar. Estados Unidos había mandado toda clase de señales de que su estrategia para detener la devastación que está dejando a su paso el fentanilo no solo se dirigía a la captura de los altos jefes del narcotráfico, sino también a desmontar la complicidad entre narcos y autoridades mexicanas. Los casos de Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos eran pruebas claras de esto. López Obrador, sin embargo, mantuvo su retórica a pesar del fracaso descomunal de su política de abrazos y a pesar de la evidencia que mostraba que el cártel del Mayo Zambada y de los hijos del Chapo Guzmán había logrado en su sexenio un avance territorial y político inocultable. En las elecciones de 2021, como nunca antes, este grupo criminal actuó electoralmente sin ningún disimulo, no solo en Sinaloa, sino a todo lo largo de la costa del Pacífico. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo sabían y además, como se sabe, algunas de las pruebas de esta operación fueron entregadas en Washington por los partidos de oposición. El presidente, sin embargo, se atrevió a felicitar a los cárteles en otra mañanera. Se portaron muy bien, dijo. Siguió negando que en México se produjera fentanilo hasta que en marzo pasado admitió que esa sustancia sí se producía, pero poco. Hoy se ha hecho visible que, en el contexto de su propia campaña electoral, Estados Unidos decidió dar por terminada la simulación. No solo operó para que los dos líderes del narcotráfico se entregaran o fueran capturados, sino que además hizo evidente su falta de confianza en el gobierno de AMLO, que sigue colgando en el vacío, completamente al margen, mientras espera que el gobierno de Biden le hable con la verdad. No tiene datos ni sus famosos otros datos. A escasos 2 meses del fin de su gobierno, López Obrador entrega a Claudia Sheinbaum una relación bilateral completamente destruida. Para demócratas y republicanos, el fentanilo es un tema de seguridad nacional y un campo de batalla que debe librarse en México. Claudia Sheinbaum llegará a Palacio Nacional con un entorno sumamente adverso y en una condición de debilidad frente a los poderosos vecinos del norte.
Vendrán los juicios del Mayo y el hijo del Chapo. Y cuando López Obrador haya dejado el poder, comenzará el desfile de testigos protegidos que Estados Unidos va a aprovechar para llevar adelante su estrategia. No solo cortar de manera quirúrgica las cabezas de los cárteles, sin ayuda ni colaboración alguna del gobierno mexicano, como ya lo hizo con el Mayo y con el hijo del Chapo, sino emplear la información extraída de estos juicios para golpear la red de complicidades de los narcos con altos políticos y altos militares. Un exdirector del FBI ha declarado que el gobierno mexicano no solo protege a los cárteles, ha dicho que el gobierno mexicano son los cárteles. La señal es clara. El empleo de medidas unilaterales va a continuar porque la confianza entre las dos naciones ha quedado destruida. El departamentito de Estado se cansó y viene una tormenta, no solo contra el gobierno que se va, sino también sobre México. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos ya estaba hasta acá de la falta de colaboración de Andrés Manuel López Obrador en el combate, sobre todo al mercado del fentanilo. Y si tuviera que especular, hacer una hipótesis, yo creo que se trata de una intervención ilegal estadounidense fraguada en algún acuerdo de colaboración con el Chapito para sacar al Mayo Zambada, y que ambos gobiernos están mintiendo. Bueno, el López Obrador tratando de decir yo no tuve nada que ver, fue TT, yo no fui, fue TT, y porque seguramente esto pone en tela, lleva un cuestionamiento sobre el tipo de pactos y el tipo de negociaciones que había hecho con el cártel de Sinaloa. Pero claro. Y por otro lado, tienes a... ¿Está nervioso López Obrador porque puede decir? Por supuesto, pero se le nota nervioso en la mañanera. Ha dado 38 explicaciones distintas. Lo único que sí ha mantenido es que nosotros no tuvimos nada que ver. Y creo que el gobierno estadounidense también miente por el peligro de la acusación de la violación de la soberanía mexicana. Yo sí creo que el Mayo Zambada va a ser una piedra en el zapato de Andrés Manuel López Obrador en los próximos meses y quizá en los próximos años, porque en función de la protección que le ofrezcan, va a decir muchas cosas. Y nada más para agregar, en la misma protección está el hijo del Chapo, pero también está Ovidio. Y acuérdense que parte de la negociación de que se entregara Guzmán López tendría que ver con Ovidio, entonces todos van para allá. Bueno, yo creo que esto es un desastre desde todos los planos que se quiera ver, más allá de la vocación novelística y de serie, que mucho me temo que sea solamente la primera temporada de la serie del Mayo Zambada. Es un desastre desde el punto de vista de la justicia, pues porque, digamos, toda evidencia el fracaso del combate, de la política de combate al crimen organizado del actual gobierno. Segundo, desde el punto de vista político es un desastre porque evidencia que sí hay temas en los que hay una colaboración hasta de subordinación, como por ejemplo en la relación bilateral, como por ejemplo la migración. Pero en pues no hay nada. Y evidencia la ruptura efectivamente de las confianzas recíprocas de los dos principales socios comerciales del mundo en temas que afectan particularmente a uno de ellos y que son absolutamente intrascendentes. Es decir, sí, salvo cuando vino Biden y le regalaron la cabeza de Ovidio, al que finalmente capturaron, pero son muestras que hablan de una relación inconstante, poco clara, y luego desde el punto de vista de la integridad soberana del Estado mexicano, eso es todavía peor, porque pues lo que se ha hecho público es lo que han querido decir de aquel lado, versiones encontradas, y acá no sabemos ni qué decir. Creo que no hay que menospreciar o soslayar el episodio en el que la secretaria de Seguridad está a punto de decir algo y el presidente no digas nada, eso no, porque eso no lo vayas a decir, porque habla justamente futura secretaria de Gobernación. Futura secretaria de Gobernación, por supuesto, que habla de es un desastre, pero bueno, pues es una historia que apenas está contando sus primeras páginas, ¿no?